Si sos Product Manager o Product Owner, posiblemente te haya tocado responder a la pregunta de todo muy lindo, pero ¿cuándo va a estar todo esto listo? Soy Marcelo García y con este video mi idea es ayudarte, si estás en este camino, para poder acompañarte a responder esta pregunta a través de unos ejercicios simples que puedas hacer con tu equipo en tu producto. Bueno, para hacer este ejercicio y poder responder esta pregunta, vamos a partir de un backlog de ciertas características que son las que queremos considerar como parte de nuestro entregable, nuestro release. Y para este ejercicio vamos a pensar en que tenemos un producto digital, que es una billetera personal, con el objetivo de hacer seguimiento de los gastos personales. Así que vamos a estar trabajando un poquitito sobre este producto. Partimos obviamente de una lista de funcionalidades a desarrollar. En este caso, acá he listado algunas con la ayuda de la inteligencia artificial, de ChatGPT. Tenemos acá una serie de posibles características que estén priorizadas para poder trabajar dentro de nuestro release, ¿no? Que es al fin y al cabo el que queremos responder a la pregunta de, bueno, quiero saber todo esto, lo vamos a terminar en un mes, en 3 meses o en un año, ¿no? Que es principalmente lo que queremos sacar como resultado de este ejercicio. Entonces tenemos los ítems priorizados, tenemos por acá una breve descripción también, por ejemplo tenemos visualizar los gastos, que incluyen acá mostrar un resumen gráfico de los gastos segmentados por categoría y periodo. Tenemos otros ítems como la creación de presupuestos mensuales, alertas, exportación de estos reportes, etcétera, 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 ¿no? Inclusive reconocimiento de recibos para poder escanearlos, cualquier recibo o ticket que tengamos y poder también registrarlos automáticamente como gastos. Entonces, tenemos estos objetivos que son los priorizados para nuestro release y para los que nosotros tenemos que responder en cuánto tiempo vamos a poder lograrlo con nuestro equipo. Para ello deberíamos llevar una sesión de estimación, que si bien acá hay muchísimas técnicas a aplicar, hoy les voy a compartir la que a mí me funciona y la que suelo utilizar con muchísimos equipos ya y que me ha dado un buen nivel de resultado, más con equipos multifuncionales en donde incluimos perfiles desde el punto de vista de diseño, desarrollo, hasta poder desarrollar estos ítems completos, ¿no? Desde el inicio del diseño hasta el final y la puesta en manos del cliente. En este tipo de equipos me ha servido este ejercicio que es utilizando estimación relativa con posiblemente alguna escala que quieran utilizar, una escala numérica. En este caso nosotros usamos mucho y recomendamos utilizar la escala de Fibonacci, que por ahí podemos hacer otro video explicando alguna de las técnicas si les interesa, pero la idea acá es responder, enfocarnos quizás en el ejercicio de poder responder a la pregunta inicial, ¿no? De cuándo va a estar todo esto listo, más que en ejercicios o formas de estimar. Y para poder estimar, bajo este primer concepto necesitamos un ancla, algo conocido por todo nuestro equipo para que se puedan basar siempre en algo conocido para poder estimar el resto de características. Entonces tenemos, por ejemplo, un ancla definida por el equipo, que es el registro de gastos, ¿no? Esta es una funcionalidad que el equipo ya ha realizado, ya la conoce y consideran que es algo bastante pequeño, podríamos decir, para usarlo como ancla. La idea del ancla generalmente es utilizar algo que sea lo más chiquitito posible para el equipo y después comparar estas iniciativas contra esa. En este caso, en este registro, busca que se permita a los usuarios ingresar manualmente un gasto diario, ¿no? Y acá es un formulario súper simple, no tiene conexiones tecnológicas ni dependencias con nada, con lo cual el equipo esa característica la estimó, como vemos acá, en un punto, ¿no? Y a partir de eso podemos hacer un ejercicio de estimación relativa. Si bien no quiero ahondar mucho en el tema de estimación relativa, básicamente es por comparación, es decir, le vamos a presentar a nuestro equipo y conversar acerca de cada una de estas funcionalidades. El tiempo que le vamos a dedicar a cada una va a depender quizás de si ya el equipo lo conoce, si es algo totalmente nuevo para el equipo. Podríamos dedicarle 1 hora, 2 horas en alguna reunión que tengamos con el equipo, en algún refinamiento, si están trabajando con Scrum. Y justamente vamos a dedicarle cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo para que se pueda entender bien qué es lo que queremos lograr. Y un acuerdo, ¿no? De los detalles, el alcance, poder sacarse las dudas, quizás más a alto nivel, ¿no? Acá no vamos a ir demasiado al detalle porque acá buscamos primero una aproximación a alto nivel. Y una vez que todos conocen, básicamente se vota, ¿no? Se vota siempre comparándolo contra esta que era nuestra ancla, ¿no? Siempre lo vamos a comparar contra el registro de gastos.
Y acá cada perfil con distintos seniorities, distintas especialidades, distintos conocimientos, cada uno va a votar de esta funcionalidad según lo que más sabe y según lo que le va a corresponder hacer respecto a cada una de estas. Y simplemente vamos a sacar un promedio y ese va a ser el número que vamos a asignar acá, ¿no? Como estimación relativa. Entonces si tenemos, no sé, varias personas, quizás una persona de diseño estimó un 3, otra persona de desarrollo un 5, un 3, alguien que está más enfocado en la calidad de un 4 y así sucesivamente. Y el promedio del voto de todas las personas del equipo es lo que vamos a colocar en esta columna de estimación relativa. A partir de esto vamos a ver que vamos a hacer lo mismo para el resto de las características que incluyan nuestro release, por ejemplo el release 1 que estamos llamando acá. Y simplemente al finalizar este ejercicio vamos a ver la suma, ¿no? Que en este caso nos da 91 puntos, ¿no? Y hasta acá todo muy lindo, son 91 puntos que es lo que podemos responder que nos va a llevar a hacer este release, pero justamente acá la pregunta es, bueno, ¿cuánto tardás en hacer estos 91 puntos? Y para eso entonces vamos a pasar a esta segunda pestaña que me armé por acá en este template, en donde vamos a poder calcular estos puntos en base a una velocidad del equipo, ¿no? En este template solamente tenemos que completar lo que está acá en verde. Fíjense que solamente tenemos que completar la velocidad. Entonces en este caso vamos a suponer, acá, bueno, podrían pasar dos escenarios. Vamos a suponer que en el primer escenario ya conocemos la velocidad del equipo, venimos trabajando hace un buen tiempo. Entonces podríamos decir que conocemos y la velocidad del equipo es un 5, ¿no? Entonces ahí fíjense que se grafica automáticamente la línea de lo ideal, ¿no? De manera lineal iríamos quemando 5 puntos por periodo, por iteración, por sprint, hasta finalizar y terminar de quemar los 91 puntos, con lo cual vemos acá que nos va a llevar unos cuantos sprints, ¿no? Podemos ver que en total nos va a llevar aproximadamente 18 sprints a un ritmo de 5 puntos por sprint. Eso podría ser un caso. El otro caso podría ser de que no conozcamos la velocidad del equipo, sea la primera vez que hacemos este ejercicio. Entonces acá a mí me gusta preguntarle al equipo directamente sobre este backlog cuál de estas primeras funcionalidades creen que pueden completar en un sprint. Entonces vamos a suponer que el equipo dice, bueno, puedo completar esta, si bien capaz que podemos empezar a tomar esta segunda. No estamos seguros que la podamos dejar 100% completada. Entonces el equipo dice, bueno, me comprometo o pienso, mejor dicho, que podemos finalizar completa esta primera característica de visualización de gastos que estaba estimada en 3 puntos. Entonces, si el equipo dice esto, podríamos ya completar con la velocidad de 3 puntos. Y es nuestro primer dato que tenemos de velocidad. Ahora, más adelante vamos a ir viendo cómo esto lo iremos actualizando con el paso de los sprints. ¿No? Entonces, suponiendo, volviendo al escenario inicial, que dijimos que la velocidad era de 5 puntos, lo que nos resta hacer a partir de eso es empezar a completar en esta columna y en estas celdas que están en verde, que serían básicamente la realidad, ¿no? Lo que va pasando sprint a sprint. Una vez que termina el sprint, por ejemplo acá recomendamos que esto se pueda hacer, quizás dedicarle un minutito, hacerlo en una sprint review, podría hacerse aparte también. Básicamente necesitamos dedicarle 1 o 2 minutos a actualizar este gráfico porque todo muy lindo con esta línea ideal, pero esa es la línea de lo ideal, necesitamos saber la curva de la realidad. Y empezar a completar cuando terminamos de ejecutar cada sprint cuántos son los puntos realmente que completamos, es decir, que quemamos en cada una de esas iteraciones. Si fue, por ejemplo, todo bien y el equipo termina el primer sprint, vamos a suponer que es un sprint de 10 días o 2 semanas, si al equipo acá podría haberlo completado, entonces vamos a pintarlo de verde, significa que lo completó al 100%, entonces acá podríamos asignarnos 3 puntos completados, ¿no? Entonces acá decimos, bueno, empezamos a tener nuestra primera actualización. En el caso de que esta se haya tomado, pero no se haya completado, se haya avanzado bastante y esté casi lista, pero no se haya completado, por eso la pintamos de amarillo, la cantidad de puntos que nos deberíamos completar son 0, ¿no? Hasta ahora no quemamos nada. Y solamente vamos a contabilizar estos puntos cuando estas características estén completadas al 100%. Con lo cual podríamos tener algo así, quizás el primer sprint no completamos nada, pero el segundo sprint completamos ambas juntas, ¿no? Entonces podría llegar a pasar algo así, ¿no? En este caso, al finalizar el segundo sprint ya tenemos las primeras dos, entonces en el primer sprint si bien quemamos 0 puntos, en el segundo quemamos 10 puntos, que es la suma de estas dos, y así sucesivamente, ¿no? A lo largo del tiempo iremos avanzando. Quizás haya sprints que completemos más o menos puntos. Y de esta manera
se va a empezar a ir dibujando, fíjense, en la línea de lo real, la línea verde es la línea de la realidad. ¿Qué tan lejos? Vamos a poder empezar a ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de nuestro plan inicial. Y en realidad también empezar a ver cuál es nuestra velocidad real, ¿no? Porque al principio era suposición, creemos que podemos hacer 3 puntos, 5 puntos por sprint, pero al cabo que, por ejemplo, van pasando acá algunos sprints, podemos empezar a ver cuál es la velocidad real del equipo, que bueno, acá hay distintas formas de calcularlas, quizás se suele sacar un promedio de las últimas iteraciones para saber cuál es la velocidad, pero básicamente acá vamos a poder empezar a entender qué tan cerca o qué tan lejos estábamos de esta fecha, que eran 18 sprints, que nos daba el 17 de enero, por ejemplo, y poder obviamente actualizar nuestro plan en consecuencia. Algo que podemos empezar a ya observar acá, al cabo de que han pasado quizás algunos sprints, ¿no? Vamos a suponer que estamos parados por acá, ¿no? Tenemos ya transcurrido 4 sprints. Vemos quizás que la línea de lo real, la línea de lo verde, podría ser que estemos cerca, ¿no? O iguales de la línea violeta, que era la línea ideal. Entonces acá podríamos también empezar a tomar alguna decisión, ¿no? Si viene todo muy bien y viene parecido a lo que pensamos que era, bueno, podemos continuar con el plan. Si vemos quizás que teníamos una velocidad menor a la que considerábamos al principio, podríamos llegar a adaptar nuestro plan. Entonces podríamos, si esta fecha, por ejemplo, es inamovible del 17 de enero, podríamos llegar a eliminar alguna de estas características para llegar con esa fecha. O otra opción, segunda opción, podría ser tratar de negociar, de poder extendernos en el tiempo, quizás poder completar con todo esto. Nos damos cuenta que nos va a tomar uno o dos sprints más de lo planificado y hay que ver si en nuestro contexto esto es posible. Esa sería otra opción. Y la tercera opción sería no sacar iniciativas ni tampoco estirarse en el tiempo, ni sumar, lo mismo que decir que sumar capacidad, sino más bien empezar a recortar partes de algunas de estas características para poder llegar a los puntos y a la fecha planificada, ¿no? Entonces quizás acá podríamos tener una conversación con el equipo, decir, bueno, para poder llegar con todas estas características y a la fecha planificada vamos a tener que empezar a recortar alcance. Alcance de algunas de estas sin comprometer sus objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que es reconocimiento de recibos con esta técnica de OCR, quizás es proponerle al equipo en algún espacio, decir, bueno, ¿cómo podríamos llevar esta iniciativa que la estimaron en 21 puntos por su complejidad a, por ejemplo, la mitad casi, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para llevarla a 12? Y esto es una conversación que podríamos tener con el equipo. Quizás acordamos limitarlo a solamente procesar cierto tipo de archivo con cierto tipo de formato de imagen, etc. Y son conversaciones que se pueden ir dando con el equipo. Depende también lo que vimos al principio de, bueno, cuál es nuestra posible opción en nuestro contexto. Si podemos estirarnos en cantidad de fechas, de sprints. Si no podemos eso y tenemos que recortar directamente, en el caso de que no se pueda recortar nada del alcance que está acá. Y la última opción es esta, quedarnos con todas las características, pero recortar parte del alcance de alguna de estas sin comprometer sus objetivos principales. De esta manera entonces ya vemos que vamos a poder responder justamente a la pregunta de cuándo va a estar todo esto listo. Entonces van a ir pasando quizás los sprints, vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos del plan y vamos a poder empezar a jugar con estas fechas y poder comunicarlas de manera cada vez más asertiva, ¿no? Porque cuanta más información tengamos en nuestro equipo, ese cono de incertidumbre se va a ir achicando, vamos a tender hacia un promedio y cada vez va a ser más certera nuestra respuesta. Es decir, esto lleva práctica. Otra de las cosas que quería sumar acá, ¿no? Quizás como un dato adicional para armar este plan de entregas o este release plan, sería poder, vamos a pasar a la siguiente pestaña, poder disgregar justamente lo que el equipo trabaja, ¿no? Por ejemplo, vemos que fíjense que agregué acá una columna. Entonces acá lo que estamos completando, además de completar esta misma columna, que es la que veníamos completando hasta ahora, es además completar esta. ¿Y qué sería esta segunda columna que dice quemados de buffer, ¿no? Y acá es algo muy interesante que suele pasar en la mayoría de equipos, es que el equipo no solamente trabaja en su día a día con elementos de esta lista,
¿no? Que quizás yo acá la estoy llamando backlog, producto o estrategia, que es lo que en sí queremos agregar a nuestro producto principal, sino que muchas veces el equipo empieza a trabajar en cosas que son extra a estas funcionalidades. Pueden ser de que tengan que sacar un reporte porque se los pidió otra persona o una dependencia, otro gerente, o por algún tema legal tuvimos que hacer algún cambio en nuestro producto, o podría ser que aparezca algún error. Entonces el equipo gasta su capacidad en eso, pero muchas veces eso no se deja registrado. Entonces la idea de esta mejora, podemos decir, de este release plan, es poder cargar las dos cosas, ¿no? Al finalizar cada sprint. ¿Cuántos puntos se quemaron respecto a este plan estratégico de nuevas características del producto? Y cuántos, si es que hubo, ¿no? Cantidad de puntos quemados respecto de cosas externas que no son este product backlog. Y a su vez, fíjense que acá te está sacando porcentajes, con lo cual vamos a poder empezar a saber cuánto porcentaje de nuestra capacidad de nuestro equipo estamos gastando realmente a ejecutar la estrategia del producto y cuánto se nos está yendo por pedidos externos, errores, etc. Y bueno, si vamos inclusive un paso más allá, acá creé una tercera pestaña de métricas que es básicamente poder disgregar esta columna de buffer en algunas columnas adicionales. Básicamente es poder saber en qué gastamos esa capacidad de buffer y poder tenerlo disgregado, ¿no? Si ese buffer son mejoras del producto de quizás iniciativas o características ya existentes, podríamos cargarlo en esta columna. Si es quizás esto de business as usual, como puede ser algún pedido externo de otro equipo o algún reporte que lo tenemos que sacar como equipo que nos está pidiendo el área de cumplimiento o de seguridad porque encontraron algún problema o inclusive la columna de errores, que acá lo estamos agregando también como errores o bugs, también poder dejarlo registrado. Esto quizás va a depender un poco más de el contexto de ustedes, lo que quieran medir del equipo. Mi recomendación es al menos que puedan tenerlo disgregado de manera tal de que al cabo de varios sprints podamos sacar este tipo de información. Básicamente, que acá la tengo en el gráfico, igualmente está acá, ¿no? En estas columnas, que básicamente lo que sabemos es en qué estamos gastando o usando la capacidad de nuestro equipo. Fíjense que acá lo podemos ver de manera gráfica, si no acá podemos empezar a leer los números. Si vemos, por ejemplo, en este sprint número 6 que está por acá, vemos que que quemamos 8 puntos de la estrategia, es decir, en este sprint se quemaron 8 puntos de este backlog de alguna de estas iniciativas, pero también se quemaron un punto relacionado al business as usual, que puede llegar a ser algún reporte, etc. Y 2 puntos relacionados a errores o bugs que aparecieron del uso de nuestro producto con clientes, ¿no? Es decir, que gastamos el 73% de la capacidad del equipo en avanzar en la estrategia del producto, 0% en mejoras, 9% en la operación, en el BAU, y 18% en bugs. Por sí solo, y en este periodo de tiempo, no nos dice mucho esta información, pero está bueno empezar a verlo quizás a la larga, empezar a sacar un promedio y decir, bueno, ¿cuánto es realmente que le estamos dedicando como equipo a operar el producto? ¿Cuánto estamos dedicando o cuánta capacidad tenemos disponible para hacer cosas nuevas? Etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, acá si vemos el promedio, vemos que el equipo está gastando solamente el 45% de su capacidad en sacar cosas nuevas y el otro 55% se está yendo en realizar mejoras a características ya existentes, BAU y bugs. De esta manera, fíjense que la velocidad, que si bien era de 5 puntos inicialmente, sabemos que la velocidad para la estrategia es el promedio de solamente estos datos, que es los puntos que estamos quemando en iniciativas nuevas. Y esto nos va a servir también como product managers o product owners para poder el día de mañana, por ejemplo, venir cuando haya un nuevo entregable. Entonces decimos, bueno, surge el entregable número 2, que acá lo marqué como release número 2, con nuevas características, nuevas ideas que ya las validamos, sabemos que las tenemos que hacer, como conversión de moneda automática, modo de ahorro, integración con un calendario, clasificación automática de gastos, etcétera, que también vamos a hacer un simple ejercicio de estimación, vamos a tener esos puntos, pero estos 32 puntos, que ahora vamos a querer responder la pregunta de cuánto vamos a tardar, fíjense que de esta manera vamos a poder proyectarlos o dividirlos sobre esta velocidad, que esta es la real, porque esta es la velocidad que tenemos para hacer cosas nuevas, y no es la velocidad completa del equipo, que quizás es más alta, y vamos a poder empezar a afinar un poquitito el lápiz de poder responder incluso mejor a esta pregunta de, bueno, este release 2, ¿cuándo es que lo vamos a tener listo?
Por último, este dato que vemos acá, ¿no? De en qué estamos usando, gastando la capacidad de nuestro equipo, también nos va a servir para reflexionar internamente en la organización o con nuestro equipo y realmente repreguntarnos si nos parecen coherentes estos porcentajes que estamos viendo acá o si quizás quisiéramos cambiar algo. Quizás decimos, no, están entrando demasiadas cosas externas, demasiado wow. Entonces, bueno, vamos a estar más atentos para empezar a cerrar la ventana y tratar de realmente evaluar si las cosas que nos están llegando las tenemos que hacer o si tenemos que empezar a decir más que no. O lo mismo pasa en el caso de que si vemos que el porcentaje de capacidad que gastamos en bugs, por ejemplo, empieza a ser muy alto. Entonces acá quizás es un claro indicador de que tenemos muchos errores en nuestro producto y tenemos que empezar a prestarle mucha más atención a la calidad y empezar a dedicarle quizás un poquitito de tiempo a reducir o refactorizar algunas partes de nuestro producto, dedicarle un poquitito de tiempo a resolver algunas cuestiones técnicas antes de seguir avanzando para que esto no crezca como una bola de nieve y después el 80% de nuestra velocidad esté dedicada a arreglar cosas antes que sacar cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo importante acá es poder medirlo y poder empezar a ser conscientes de cuál es la situación de nuestro equipo y dejar de basarnos en subjetividades, en bueno, me parece esto, aquello, y empezar a ser muchos más objetivos y ver la realidad del equipo con datos y tomar así mejores decisiones. Y bueno, llegamos hasta acá. Espero que este video te haya sido útil, te haya sido de ayuda. Y también si tenés algún colega que esté pasando por esta situación o tenga también dudas acerca de cómo armar este release plan o de responder a esta pregunta, también se lo puedes compartir, te invito a que se lo compartas. Y que me dejes también en los comentarios si te surge alguna duda o consulta acerca de alguna de las cosas que estuve mencionando en este video. Y si querés justamente acceder al template que estuve mostrando y que estuvimos viendo durante todo el video, también te lo voy a dejar acá en la descripción de este video para que lo puedas acceder, puedas sacar una copia y lo puedas utilizar en tu producto. Como siempre, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.